Ok, entonces estábamos anteriormente trabajando en PyCharm en un proyecto que se llamaba Práctica 4. Yo voy a cerrar este proyecto aquí en File, voy a decir Close Project y vamos a crear entonces un proyecto nuevo para entonces comenzar a trabajar los archivos de esta segunda parte del curso en un proyecto nuevo. Entonces voy a crear un proyecto nuevo por acá y le voy a poner entonces práctica 5. Ok, voy a desplegar esta pestaña para asegurarme de que estoy entonces con el intérprete instalado en mi computadora y que no tengo seleccionado esta opción, ¿verdad? Y entonces ya con eso lo podemos crear. Y ya aquí tenemos entonces el proyecto y dentro de ese proyecto y mientras se instala pues todo lo que tiene que ver con el proyecto, yo voy a ir a crear un archivo de código nuevo, que va a ser un archivo de código Python, y le voy a llamar uso funciones. Uso de funciones, ¿ok? Y ya lo tenemos aquí listo. Entonces ya ahora vamos a empezar a crear nuestro nuevo programa de práctica con funciones predefinidas. Ok, entonces vamos a comenzar acá colocando programa para utilizar funciones propias en Python. Ok, entonces se crean y se utilizan algunas funciones propias en nuestros programas. Ok, y como siempre voy a colocar mi nombre para indicar que este programa lo estoy haciendo yo. Vamos a colocar la fecha y vamos a colocar la versión, que es la versión 01. De acuerdo, entonces una de las cosas que nosotros normalmente hacemos mucho en, en programas nuestros y que vamos a seguir haciendo mucho es solicitarle información al usuario, ¿verdad? Entonces vamos a crear un programa que nos va a permitir a nosotros calcular el precio de una propiedad, que era el que estábamos manejando en JupyterLab. Entonces vamos a crear la función precio propiedad, como hicimos antes, ¿ok? Entonces igual vamos a utilizar la clave def y vamos a definir precio propiedad. Entonces vean que el nombre de la función se coloca en amarillo. Y precio de la propiedad recibía entonces el frente, lo que mide el frente, lo que mide el fondo y el precio del metro cuadrado. Esos tres son parámetros de la función. ¿Ok? Vean que están en gris porque no los estoy usando. Apenas los empiece a usar en mi función, entonces van a aparecer. Y aquí voy a colocar la descripción, ¿verdad? Que entonces esta es, o esta función calcula el precio de una propiedad rectangular sabiendo lo que miden su frente, su fondo y el precio del metro cuadrado. Si ustedes no quieren ver esta línea así como tan larga, le pueden dar un enter
y la colocamos en otra línea. Eso también se puede hacer. Ok, entonces ya ahí tenemos la descripción de la función y vamos entonces a calcular el área de la propiedad. Primero que todo sería entonces área igual a frente por fondo. Entonces vean que ya esos dos parámetros se iluminan en la parte de arriba porque ya los estoy usando, ¿verdad? Dentro de la función. Área continúa en gris porque no la estoy utilizando y precio del metro cuadrado sigue en gris porque no los estoy usando. Pero ahora entonces vamos a calcular el precio de la propiedad. Entonces vamos a crear una variable precio y va a tener entonces el área de la propiedad multiplicado por el precio del metro cuadrado, que ya me aparece ahí, ¿verdad? Lo puedo utilizar una vez. Y ya tendríamos entonces el precio de la propiedad calculado. Y ahora vamos a retornar el resultado. Ya calculamos el precio de la propiedad, ya no tenemos que hacer nada más dentro de la función, entonces le decimos return precio. ¿Ok? Y ya ahí está lista nuestra función, que se llama precio propiedad. Ya la podemos utilizar en cualquier otra parte del programa. Entonces voy a venir aquí y voy a poner el programa principal. Mi programa principal va a comenzar aquí. Ok, y en este programa principal voy a definir de nuevo unas variables, digamos frente, que va a tener entonces, digamos 20 metros, fondo, que va a tener, digamos 30 metros, y precio metro, que va a ser entonces de 5.000 colones. Estamos en un lugar más caro. Ok, definiendo las variables. Ok, las estamos definiendo de forma directa y aquí vamos entonces a llamar a la función precio propiedad. Ok, entonces mi variable de precio va a tomar el valor de precio propiedad de quiénes, de mi variable de frente, que ya la tengo definida, de mi variable de fondo y de mi variable precio metro. Ok, y una vez que la tenemos aquí el precio, vamos a mostrar en pantalla el resultado. Mostrar el resultado en pantalla y vamos a usar un print y vamos a usar el siguiente mensaje. Vamos a ver el precio de la propiedad es dos puntos y mostramos la variable precio. Ok, listo. Entonces ya lo tenemos salvado y ahora ya lo podríamos ir a correr. Bien, entonces recuerden que como es el primer programa que vamos a ejecutar de este proyecto, tenemos que ir directamente a Run, ¿verdad? Y le vamos a dar Run de una vez. Le vamos a decir que es el archivo uso funciones. Y ahora me aparece directamente que el precio de la propiedad es de 3 millones de colones. O sea, se nos puso más cara la propiedad aquí. Perfecto, si yo lo quisiera ejecutar paso a paso, tendría que colocar breakpoints en mi programa, ¿verdad? No en la función, porque la función no forma parte del programa como tal, sino que nada más nosotros lo ejecutamos cuando llamamos la función. Entonces ahora sí puedo ir a depurarlo y entonces aquí van a ver ustedes lo que ocurre. Aquí el programa viene a caer en la primera instrucción del programa principal, no de la función, ¿verdad?
Y con F8 empezamos a ejecutar instrucción por instrucción. Definimos frente, definimos fondo, definimos el precio del metro y corremos la función. Entonces vean que precio me aparece ya con 3 millones y lo muestro en pantalla y termina el programa. Ahora, un detalle interesante es que nosotros podemos ingresar en la función. Ya les voy a decir cómo. Vamos a ir a depurar nuevamente y voy a caer entonces acá en la variable, en la primera instrucción del código. Voy a presionar F8 para definir las variables y ahora en vez de estripar F8 para ejecutar precio propiedad, voy a ver estas otras opciones. Vean que la que hemos estado utilizando es F8 para lo que se llama un step over, pero también podemos ejecutar con F7 un step into, que sería ir a la función como tal. Entonces, en vez de estripar F8 en precio para ejecutar la función de un solo tiro, vamos a presionar F7. Y F7 nos manda entonces a la función, ¿verdad? Y vamos a ir a ejecutar paso a paso la función que nosotros creamos. Entonces vean que área se crea como una variable local que tiene 600. Precio se crea como una variable local que tiene los 3 millones. Y vean ahora lo que va a pasar cuando yo retorne con F7 también. Vean que retorno al mismo punto donde estaba, pero la variable fondo y la variable área desapareció y la variable precio también desaparecieron porque eran variables locales. Sin embargo, ahora que yo stripe F7 nuevamente para terminar la ejecución de la función, me aparece nuevamente precio con 3 millones, pero es ahora la variable del programa principal que se llama precio. Ok, entonces con F7 nosotros podemos ingresar a ejecutar paso a paso las instrucciones de nuestras funciones. Ok, y dentro de la función ustedes pueden moverse con F7 con F8 como ustedes quieran. Ven, entonces ya mostramos los resultados nuevamente en pantalla y el programa termina. Entonces de esa forma ya ejecutamos esta función nuestra. Lo que vamos a hacer ahora es un detalle adicional que van a ver de qué trata. Nosotros muchas veces cuando tenemos un programa de este tipo queremos leer muchos de estos datos del usuario, ¿verdad? Normalmente no los colocamos nosotros como variables directas normalmente. Entonces, para nosotros poder leer variables del teclado tenemos que usar la función input, pero ya vimos nosotros que en la mayoría de los casos es necesario que nosotros validemos los resultados, ¿verdad? Y eso pues es un código más largo que si nosotros lo hacemos por cada dato que nosotros pedimos del teclado se nos va a hacer un programa muy largo. Entonces muchas veces es importante o es útil que nosotros definamos funciones para leer esos valores. Entonces yo puedo definir aquí una función que se va a llamar leer entero, porque estos valores que estamos leyendo aquí son enteros, enteros positivos. Entonces, esa función leer entero no va a recibir ningún parámetro. O podemos ponerlo a recibir un parámetro que se llame mensaje. Ya me acordé. Sí le vamos a poner un parámetro que se va a llamar mensaje. Porque queremos que esta función de leer entero nos sirva para leer cualquier número entero. Sea lo que sea que nosotros estemos ocupando. Entonces, aquí adentro nos vamos a colocar una leyenda y vamos a poner esta función lee y valida un número entero del teclado. ¿Ok? Eso es todo lo que hace esa función. Y lo que vamos a poner aquí adentro es las instrucciones normales de una lectura con validación de una variable. Entonces vamos a poner aquí primero condición de validación y a esa variable le voy a llamar condición y le voy a asignar un verdadero. Luego vamos a solicitar
bueno, vamos a ingresar un ciclo while, ¿verdad? Como ya nosotros sabemos, donde vamos a preguntar por condición. While condición, mientras condición sea verdadero, ¿verdad? Mientras condición sea verdadero, vamos a solicitar un entero del teclado. ¿Ok? Por lo que entonces vamos a utilizar la función input y se lo vamos a asignar a una variable que se va a llamar número, una variable local. Número va a tomar el valor de input y para hacer que esta función sea general, vamos a mostrar únicamente lo que viene en mensaje. ¿Ok? Se supone que mensaje es una cadena de caracteres que es el mensaje que nosotros queremos presentarle al usuario. De tal manera que nosotros vamos a poder utilizar esta misma variable leer entero para leer el frente, para leer el fondo y para leer el precio del metro cuadrado. Nada más tendríamos que cambiar el mensaje que nosotros le vamos a dar a la función para que nos muestre y que le pida un valor al usuario. Ok, entonces ya cuando tenemos ese valor vamos a ir a validación. Y recuerden que la validación la hacíamos con la estructura try. Entonces vamos a tratar de convertir número en un entero. Ok. Y si eso funciona, vamos a ir entonces a cambiar condición. Vamos a poner aquí salida del ciclo while. Ok, entonces para salir del ciclo while ponemos en condición un falso. Ok, ahora si hubo un error, entonces se nos presenta la excepción por value error, que ya nosotros conocemos, y aquí pues nada más le ponemos al usuario un mensaje de error. Mensaje de error, y lo vamos a escribir con print, y sería entonces error, el dato insertado o el número insertado no es un entero. ¿Ok? Listo. Entonces ya tenemos ese ciclo de validación. Cuando ya salimos del ciclo while, cuando ya leímos en número un dato correcto, entonces tenemos que ir a salir de la función porque ya tenemos el resultado. Entonces vamos a poner acá retornando el número validado al programa. Entonces ya para terminar con esto y salir de nuestra función, entonces le damos la clave return y devolvemos el número, ¿verdad? Que es la variable que contiene nuestro número validado. Ven, entonces ya de esta forma nosotros podríamos utilizar esta función únicamente para leer números enteros validados en nuestro programa. Entonces podemos cambiar acá y vamos a poner recibiendo los datos del teclado o del usuario, ¿verdad? Y entonces frente, en vez de recibir un 20, le vamos a decir leer entero. ¿Y qué mensaje le vamos a dar nosotros? Podemos ponerlo aquí directamente, ¿verdad? Podemos poner el mensaje aquí adentro y decirle inserte la medida del frente, dos puntos, un espacio. ¿Ok? Ahora el fondo lo haríamos igual, con leer entero, y en vez le cambiamos el mensaje, ¿verdad? Porque ahora vamos a leer el fondo. Entonces, como la función es general, nada más ponemos inserte la medida del fondo, de la propiedad, ¿verdad? Obviamente. ¿Ven?
Y precio del metro, en vez de darle nosotros el precio, podemos leerlo también del usuario. Nada más que le cambiamos el mensaje. Inserte el precio del metro cuadrado. ¿Ven? Entonces la misma función nos está sirviendo para leer todos los tres valores que ocupamos para calcular el precio de esa propiedad. Entonces voy a salvarlo y lo vamos a ejecutar nuevamente para ver si nos funciona bien. Ok, entonces voy a poner aquí un breakpoint, voy a poner otro breakpoint acá y vamos a ir a ver cómo se comporta nuestro programa. Voy a ir al depurador y lo vamos a ir ejecutando instrucción por instrucción. Entonces ven que ya estoy ahí en la primera instrucción, le voy a dar F8, lo voy a ejecutar directamente primero y vean que me aparece inserte la medida del frente. Si yo presiono una T, por ejemplo, que no es válido, me dice error, el número insertado no es un entero, entonces voy a digitar ahora sí digamos, un 23, le doy enter, ya se ejecutó por primera vez la función leer entero y frente ahora tiene 23 metros, ¿verdad? Voy a ejecutar entonces leer fondo. Bueno, leer entero aplicado a fondo. Entonces ahora me pide, vean que me cambia el mensaje, inserte la medida del fondo. Nuevamente, si presiono una B, por ejemplo, me va a salir un error, me dice que inserte la medida del fondo correcta. Digamos que el fondo de esa propiedad es de 18 metros. Le doy enter y ahora me pide el precio del metro cuadrado y yo le voy a dar que el metro cuadrado en esa propiedad vale 4000. Le doy enter. Entonces ya tenemos fondo, frente y precio metro leídos desde el teclado con validación, ¿verdad? Y ahora podemos calcular el precio de la propiedad, que el precio nos da 1.656.000 y el precio lo calculamos con otra de las funciones que tenemos aquí arriba, ¿verdad? Y finalmente entonces vamos a mostrar en pantalla el resultado. Entonces vean acá donde apareció, bueno, se cerró la ventana antes de que nosotros pudiéramos ver el resultado. Aquí nos hizo falta colocar la instrucción de detener el programa, ¿verdad? Para poder ver el resultado correctamente. Entonces la podemos poner acá. Vamos, mensaje de salida de la aplicación. Y entonces ponemos input y dentro del input ponemos, digamos, presione enter para terminar. Ok, listo. Lo salvo y voy a ejecutarlo ahora directamente, ¿verdad? Para verlo todo corriendo desde un principio. Entonces inserte la medida del frente, digamos 33 metros. La del fondo, digamos que es una propiedad más grande, mide 50 metros. Inserto el precio del metro cuadrado, digamos 4000. Y el precio de la propiedad es de 6.600.000 en este caso. Y vean que entonces nuestro programa en sí se hizo mucho más pequeño que los que habíamos estado trabajando anteriormente, ¿verdad? Porque ahora estamos utilizando funciones y ahora nuestro código queda mucho más modular. Entonces vean que podemos utilizar la misma sección de código muchas veces o varias veces para agilizar y hacer que nuestro programa se vea mucho más compacto y más modular. Entonces aquí le voy a dar enter para terminar. Y más adelante vamos a seguir agregándole más otras funcionalidades a este código y a estas funciones para que ustedes vean pues todo lo que uno puede hacer en realidad con este nuevo esquema de trabajo basado en funciones. Pero entonces este ejercicio lo vamos a dejar hasta acá y con esto completamos también la clase del día de hoy. Y nos veríamos entonces en un próximo video. Recuerden que si ustedes tienen dudas o consultas o quieren preguntarme algo, me pueden contactar por cualquiera de los medios, ¿verdad? La idea es que ustedes no se queden con dudas.
y nos veríamos entonces en un próximo video. Muchas gracias.